Bueno, hoy hablaré sobre la fisiofarmacología de los anticonceptivos orales. Esta es la parte 1. Primero tocaré las generalidades. Las píldoras o pastillas anticonceptivas son fármacos utilizados para evitar el embarazo. Estos pertenecen a la familia de los anticonceptivos hormonales. Están en la misma familia donde se encuentra el anillo vaginal, el implante, la inyección anticonceptiva y el dispositivo intrauterino DIU. Existe una variedad de pastillas anticonceptivas, ya que estas tienen una eficacia demandada y alta. Dentro de la efectividad de los anticonceptivos, la vasectomía es la que mayor eficacia tiene, presentando casi el 100% de efectividad en los pacientes. Con un 99% le sigue la ligadura, el DIU, las píldoras anticonceptivas, el parche, implante e inyección. Con un 98% se encuentra el condón masculino. El condón femenino tiene un 95% de eficacia, el diafragma el 94% y el con menos eficacia sería el capuchón cervical con un 86%. El etinilestredol. Se clasifican los anticonceptivos orales de alta o baja dosis, depende a este compuesto químico. Si tiene más de 50 microgramos de etinilestradiol, se considera un anticonceptivo oral de alta dosis, mientras que si es menor a los 50 microgramos de etinilestradiol, es uno de baja dosis. La mayoría de fármacos anticonceptivos orales oscilan entre los 20 y 25 microgramos. Existen dos familias dentro de los anticonceptivos orales, los cuales son los anticonceptivos orales combinados y los de progestágeno. La píldora anticonceptiva oral de emergencia también se considera como o se conoce como píldora del día siguiente o pastilla del día siguiente. Este es un método anticonceptivo oral el cual no se tiene que utilizar de forma regulada, puesto que este puede causar varias complicaciones si se toma más de 2 veces en un año. Entre algunos nombres comerciales de las píldoras anticonceptivas tendríamos: estos son las principales píldoras anticonceptivas combinadas, siendo un total de 21 las más comunes, y la más común el Loestrin 30. Dentro de las píldoras anticonceptivas de progestágeno, el Femulen es el más conocido, pero estas son las más conocidas en general. Y estas tres son las más conocidas de las píldoras anticonceptivas de emergencia. Ahora hablaré sobre los compuestos químicos de las píldoras anticonceptivas. Las píldoras anticonceptivas se clasifican según su familia, al igual que en la forma comercial. Dentro de las combinadas, la base principal sería el etinilestradiol, el cual se combina con otros componentes químicos como noretisterona, norgestimato, desogestrel, drospirenona, gestodene, noretisterona, acetato de ciprorenona y dionegest. Estos son los combinados. Mientras que los anticonceptivos orales de progestágeno solo obtienen un compuesto químico. Estos son el desogestrel, diacetato de etinodiol, noretisterona y levonorgestrel. Y dentro de las pastillas anticonceptivas de emergencia, el levonorgestrel y el acetato de ulipristal. La división de las progestinas. Dentro de las progestinas se darán tres principales divisiones. Las derivadas de la progesterona, las cuales son de la familia pregnanos y contendrán 19 no progesterona y 17 alfa hidroxiprogesterona. Los derivados de la testosterona son de la familia de los gonanos y tendrán 19 nortestosterona. Y la tercera derivada es de las espironolactonas. Dentro de los grupos, dentro del grupo pregnano se dará la primera generación y dentro de esta se encuentra el acetato de clormadinona y acetato de ciproterona, además del acetato de nomegestrol. Estas son pastillas anticonceptivas de primera generación y tienen un efecto antiandrogénico. Estas serán buenas para las pacientes más jóvenes, evitando así problemas hormonales o aumentando
diversos problemas hormonales que puede traer la edad, como el acné. Dentro de los gonanos se tendrán familias de primera, segunda y tercera generación. Dentro de la primera generación se encontrará el linestrenol, noretisterona, el acetato de noritendrona y diacetato de etinodiol. Dentro de la segunda generación se encontrará el levonorgestrel, norgestimato, norelgestrimona y dienogest. Y en la tercera generación tendrán dos, que son el gestodeno y el desonogestrel. Después, los derivados de la espironolactona. Estos son fármacos de cuarta generación y entre estos se encuentra la dosperinona. Ahora, para entender un poco de la fisiofarmacología de los anticonceptivos orales se necesita entender unas generalidades de la fisiología reproductiva femenina. El eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Dentro del hipotálamo se da la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas, también conocida como GnRH. Esto gracias a impulsos regulados por la retroalimentación de las gonadotropinas, que son hormonas que están presentes en la reproducción de cualquier vertebrado. Las gonadotropinas son la LH y la FSH, o hormona luteinizante y folículo estimulante. Gracias a las gonadotropas de la adenopófisis se da la liberación y favorece a la LH, mientras que la FSH actúa de forma más lenta. Una secreción continua de la GnRH dará la reducción de secreción en la LH y FSH, ¿no? Por la comunicación que tienen para que ésta sea liberada. A nivel de la FSH y de la LH se unen las células granulosas. Estas estimularán a la foliculogénesis, que ayudará a la producción de esteroides sexuales que están en los estrógenos, progesterona y andrógenos. Junto a estos se estimulan los péptidos gonadales, los cuales son activina, inhibina y folistatina. La inhibina se encargará de inhibir tanto la FSH como la LH. El ovario también dará la retroalimentación al hipotálamo e hipófisis para que se aumente o se disminuya la segregación de la GnRH. Dentro de las zonas, para la producción de hormonas se divide en las zonas que van a producir más o menos cantidad de ciertas hormonas. Por ejemplo, en la zona folicular se dará un aumento del estradiol, pero una menor producción de la progesterona y andrógenos. Dentro del cuerpo lúteo se dará un aumento de progesterona, pero una menor producción de estrógenos. En el estroma se dará una mayor producción de andrógenos y una menor de progesterona y estrógenos. La función de la FSH en el organismo. La FSH cumplirá tres funciones principales, las cuales las causas de la maduración de un óvulo, ayuda a la mitosis celular y a madurar la teca, y ayuda a la formación de receptores de FSH y LH. La función de LH en el organismo serán tres principales, que será la ayuda al inicio de la fase folicular, ayuda a regular el ciclo menstrual y aumenta el periodo del embarazo. Las hormonas del ciclo femenino. La primera sería el estrógeno, que se da la mezcla de estradiol y estromas que se producirá en el ovario, y esta se dará en la corteza suprarrenal. La función de esta en la adolescencia es aumentar el agua, las proteínas y enzimas en el endometrio y preparar al miometrio para un posible embarazo, formando a este un aparato funcional para llegar a una concepción segura. El estriol suele producirse por la placenta en el embarazo principalmente, mientras que el estradiol es principal del estrógeno ovárico en la vida reproductiva. La progesterona. Esta se encarga de preparar al cuerpo para un embarazo, sintetizando al cuerpo lúteo. Prepara al útero para adicionar u ovular e inicia la fase secretora.
Esto hará que se impida el desarrollo de un nuevo folículo, inhibe la producción de LH y aumenta la producción de FSH. Esto hará que se dé un aumento térmico hacia señales del hipotálamo. Los andrógenos. En la mayoría de tejidos se convierte en estrógeno gracias a la aromatasa. Además, el ovario va a producir varios tipos de DHEA, que son androstendiona, deshidroepidrosterona y testosterona en una cantidad mucho más pequeña. Ahora hablaremos del ciclo sexual femenino. Se caracteriza por tener tres principales fases. La fase uterina. Las estructuras del útero están sometidas por estrógeno y progesterona, dando modificaciones en el endometrio. El moco cervical y expresión de las glándulas del endocérvix. En el endometrio existen dos capas principales, una basal con un poco cambio en la menstruación y una funcional que se da para la preparación de la menstruación. Esta se divide en la fase proliferativa, que se da del día 5 al día 13, siendo esta la primera. El ciclo se da antes de la ovulación. Al inicio del ciclo menstrual, las células del estroma y epiteliales proliferan y reepitelizan la superficie endometrial desde el comienzo de la menstruación. La segunda es la fase secretora o de progestágeno. Se da del día 14 al día 28 del ciclo. Se secreta gran cantidad de progesterona y estrógeno por el cuerpo lúteo. La progesterona dará un aumento de secreción en el endometrio. Todo causará que el espesor del endometrio se encuentre de 5 a 6 milímetros aproximadamente. La tercera es la menstruación. Se da del día 1 al día 4. Esta tendrá una fase dentro de sí misma y es la conocida fase ovárica. La fase ovárica a su vez tendrá dos principales que son la folicular y la lútea. La fase folicular. Esta se dará con los folículos primordiales. Al inicio son dependientes de las gonadotropinas, pero con una fase final dependerán de la FSH y la LH. La FSH ayudará a la maduración ovárica y baja repentinamente, baja de golpe de esta al ser el elegido, al estar ovulando, cuando se da la menstruación, esta bajará de golpe. Entre los días 5 y 7 hay un incremento de estradiol producido por el folículo dominante. La ovulación. Para este punto ya se terminó la primera meiosis ovárica. En este punto, al igual, se dispara el pico de LH, unas 10 a 12 horas después del inicio de la ovulación. La fase lútea se da después de la secreción de estrógeno y progesterona. La progesterona y estrógeno secretados mantienen bajos niveles de FSH y LH, haciendo que el cuerpo lúteo se degenere, secretando pequeñas cantidades de inhibina. La progesterona e inhibina no podrán inhibir más a la adenopófisis, lo cual causará la menstruación, secretando nuevamente a la FSH y a la LH. Ahora vamos a hablar sobre la función de los anticonceptivos orales y el anticonceptivo oral de emergencia. Entre la función de los anticonceptivos orales, el efecto que causarán las pastillas anticonceptivas es inhibir el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, gracias a que el estrógeno se encargará de inhibir la FSH, evitando así la estimulación de foliculogénesis. El progestágeno se encargará de inhibir la LH, causando a su vez un cambio en el endometrio con una atrofia glandular, evitando así la implantación. También cambiará el moco cervical, evitando el desplazamiento y motilidad de los espermatozoides. Y por último, también ayudará a las trompas de falopio, evitando un poco la peristalsis. La función del anticonceptivo oral de emergencia. Esto lo primero que hará es espesar el moco cervical para impedir el paso de los espermatozoides, inhibiendo así, esta hará que se disminuya la peristalsis, haciendo que el espermatozoide muera dentro de las 72 horas. Posteriores. La eficacia de este varía, ¿no? Después de las 24 horas, antes de las 24 horas será de un 95%, antes de las 48 de un 80%,
y después de las 72 ya pasará a un 58% de eficacia. E incluso se recomienda esta que podría tomarse antes de la relación sexual. Un punto importante de las píldoras anticonceptivas es que deben tomarse en horarios regulados. Además, esto hará que se pueda llegar a ocurrir un embarazo si es que se descontrola el horario consistente. Dentro de las contraindicaciones, los pacientes pueden llegar a consumir píldoras anticonceptivas, pero los que están contraindicados de estos son mujeres menores de 41 días después de un parto, puesto que esto puede causar una tromboembolia. Mujeres que consuman más de 15 cigarrillos al día, el cáncer de mama actual o pasado, cirrosis descompensada o grave, tromboembolismo venoso o lupus, la migraña en mujeres mayores a 35 años, la hipertensión, las cardiopatías isquémicas, las miocardiopatías, la diabetes, enfermedades de las válvulas cardíacas, enfermedad de ya sea vesicular actual o pasada. Puede haber una hepatitis viral o aguda. La forma de triglicéridos altos igual podría ser una desventaja para las personas que pueden llegar a consumir este tipo de píldoras. Eso es lo que se hablará en la parte 1 del video, y en el segundo video se hablarán sobre los efectos secundarios que presentan las píldoras anticonceptivas junto al punto de complicaciones que pueden llegar a presentar estas píldoras y posibles alternativas que se pueden dar.